19 de diciembre de 1944. Verdún, Francia. 16 comandantes aliados superiores se sientan en una habitación helada. La batalla de las Ardenas arrecia 50 millas al norte. La batalla más grande jamás librada por el ejército de Estados Unidos. La 101ª aerotransportada está rodeada en Bastogne. Eisenhower pregunta, ¿cuánto tiempo tardarán en atacar? Montgomery dice, 1 semana. Otros dicen 10 días. Patton se pone de pie. Puedo atacar con 3 divisiones en 48 horas. La habitación queda en silencio. Bradley mira fijamente a su viejo amigo, pensando que ha perdido la cordura. Es imposible. Todo el tercer ejército de Patton está orientado hacia el este, atacando hacia Alemania. Llegar a Bastogne significa girar a 250.000 hombres 90 grados en el peor invierno en décadas, y atacar cuesta arriba directo contra el blindaje alemán. Pero el 26 de diciembre, 7 días después, los tanques de Patton irrumpen hacia Bastogne, y Bradley dice algo que recordará el resto de su vida. Esta es esa historia. Noche del 18 de diciembre de 1944. El teniente general Omar Nelson Bradley se encontraba en el cuartel general de su 12º Grupo de Ejércitos en la ciudad de Luxemburgo, estudiando informes de reconocimiento con creciente alarma. Durante 2 días, las fuerzas alemanas habían estado vertiéndose a través del bosque de las Ardenas. El terreno supuestamente impenetrable donde la inteligencia aliada le había asegurado que no podía ocurrir ninguna ofensiva mayor. Esas garantías ahora se revelaban como catastróficamente erróneas. La escala de la ofensiva alemana era asombrosa. Más de 200.000 tropas alemanas apoyadas por casi 1.000 tanques habían aplastado el sector del Sexto Cuerpo estadounidense débilmente defendido. Las unidades estaban dispersas, las comunicaciones interrumpidas, el mando y control se estaban desmoronando. Algunas divisiones estadounidenses simplemente se habían desintegrado bajo el embate. Otras luchaban desesperadamente mientras retrocedían hacia el oeste. Bradley tomó el teléfono y llamó al teniente general George Smith Patton Jr. al mando del Tercer Ejército al sur. La conversación se convertiría en legendaria, dramatizada más tarde en películas, pero nunca capturando por completo la tensión de ese momento. Brad, tengo una cabeza de puente al otro lado del Sarre, comenzó Patton con entusiasmo. Estoy en camino hacia Alemania. El Tercer Ejército había estado martilleando las defensas alemanas durante semanas, finalmente logrando un avance. Patton se preparaba para explotar el éxito con el tipo de empuje blindado rápido que lo había hecho famoso en toda Francia en agosto. Espera un minuto, George, interrumpió Bradley. Hay muchos problemas al norte, explicó la situación. Una masiva ofensiva alemana, divisiones enteras hubieran, el frente colapsando. Bradley necesitaba que Patton enviara su 10ª división blindada al norte inmediatamente para ayudar a estabilizar la situación. Patton objetó. Sin la 10ª blindada, no podía explotar su avance en Saarbrücken. Todo por lo que el Tercer Ejército había luchado en el último mes se desperdiciaría. Pero Bradley fue insistente. La situación era crítica. Eisenhower quería a todos los comandantes superiores en Verdún a la mañana siguiente para una conferencia de emergencia. Después de colgar, Patton hizo algo que resultaría decisivo. A pesar de su frustración, reconoció que la ofensiva alemana podría ser más que un ataque de distracción. Su oficial de inteligencia, el coronel Oskar Koch, había estado advirtiendo durante semanas sobre acumulaciones alemanas frente a las Ardenas. Patton había desestimado las preocupaciones sobre su propio sector. El Tercer Ejército estaba orientado al sur y al este, no al norte. Pero la metodología de Koch era sólida. Patton llamó a su Estado Mayor. Los alemanes han lanzado una ofensiva mayor a través de las Ardenas. Les dijo, Eisenhower nos quiere en Verdún mañana por la mañana. Sospecho que nos ordenarán girar al norte y atacar el flanco alemán. Sus oficiales intercambiaron miradas. ¿Girar al norte? Todo el Tercer Ejército estaba orientado al este y al sur. Girar 90 grados mientras se mantiene la efectividad en combate sería extraordinariamente difícil. Empiecen a planificar, ordenó Patton. Quiero 3 planes. Primero, un ataque al norte con 3 divisiones. Segundo, un ataque con 4 divisiones.
Tercero, un ataque con 6 divisiones. Ténganlos listos para la mañana. Su Estado Mayor pensó que estaba siendo optimista. Seguramente Eisenhower no ordenaría una reorientación masiva tan rápido. Pero Patton entendía algo que sus pares a menudo pasaban por alto. En la guerra móvil, el tiempo importa más que la preparación perfecta. La ofensiva alemana estaba creando tanto crisis como oportunidad. Crisis para las fuerzas aliadas atrapadas en el embate. Pero oportunidad para un poderoso contraataque en el flanco alemán. Si el tercer ejército podía pivotar al norte lo suficientemente rápido, Patton podía golpear a las fuerzas alemanas mientras estaban sobreextendidas y enfocadas en su avance hacia el oeste. Durante toda esa noche, los oficiales del Estado Mayor del Tercer Ejército trabajaron frenéticamente. Estudiaron mapas de la región de las Ardenas, trazaron redes de carreteras, calcularon requisitos de combustible, redactaron órdenes de movimiento. La logística era asombrosa. Mover cientos de miles de soldados, decenas de miles de vehículos y montañas de suministros 90 grados en condiciones invernales parecía casi imposible. Bradley, mientras tanto, confrontaba su propia crisis de confianza. Como comandante del 12º Grupo de Ejércitos, la responsabilidad por el sector de las Ardenas recaía finalmente en él. Había aceptado evaluaciones de inteligencia que consideraban el área inadecuada para operaciones alemanas mayores. Había posicionado divisiones inexpertas allí, creyendo que era un sector tranquilo donde tropas novatas podían ganar experiencia de combate de manera segura. Esas decisiones ahora parecían catastróficamente erróneas. 19 de diciembre de 1944, 11 de la mañana. La sala de conferencias en la caserna Maginot de Verdún estaba helada. 16 comandantes aliados superiores se sentaban abrigados con abrigos pesados, su aliento visible en el aire frío. El comandante supremo, general Dwight David Eisenhower, abrió la reunión con su característica franqueza. La situación presente debe considerarse como una de oportunidad para nosotros y no de desastre. La declaración parecía absurda. Las fuerzas alemanas habían impulsado un masivo abultamiento en las líneas aliadas, de ahí el nombre eventual de la batalla. Las bajas estadounidenses aumentaban por horas. Las unidades estaban dispersas por las Ardenas. Las comunicaciones seguían caóticas, pero el instinto estratégico de Eisenhower era sólido. La ofensiva alemana había sacado sus reservas de posiciones defensivas. Si las fuerzas aliadas podían frenar el avance y contraatacar, podrían atrapar y destruir fuerzas alemanas significativas. Eisenhower delineó la situación. La ofensiva alemana apuntaba a cruzar el río Mosa, capturar Amberes y dividir las fuerzas aliadas. La ciudad de Bastogne, un cruce donde convergían 7 carreteras principales, era crítica para los planes alemanes. La 101ª División Aerotransportada, apresurada desde la reserva, había llegado a Bastogne solo horas antes de que las fuerzas alemanas la rodearan. Ahora los paracaidistas estaban sitiados junto con elementos de la 10ª División blindada y otras unidades dispersas. Debemos mantener Bastogne, declaró Eisenhower. Los alemanes necesitaban esas carreteras. Negarles Bastogne ralentizaría toda su ofensiva, pero mantenerla significaba aliviar a la guarnición rodeada antes de que se quedaran sin munición, comida y suministros médicos. Eisenhower se volvió hacia Patton. George, ¿cuánto tardarás en atacar al norte con una fuerza sustancial? Lo que sucedió después entró en la leyenda militar. Patton se levantó y caminó hacia el mapa de situación. Puedo atacar con 3 divisiones el 22 de diciembre, declaró rotundamente. 48 horas desde ahora. La habitación estalló. Varios comandantes rieron, pensando que Patton bromeaba o fanfarroneaba. Oficiales británicos pusieron los ojos en blanco. Clásica bravuconería estadounidense. Incluso Bradley era escéptico. Conocía la tendencia de Patton a predicciones optimistas y retórica agresiva. Cuando puedes empezar, presionó Eisenhower, queriendo una evaluación realista. La mañana del 22 de diciembre, repitió Patton. Con 3 divisiones, la 4ª blindada, la 26ª de infantería y la 80ª de infantería. El jefe de Estado Mayor de Bradley se inclinó y susurró, está blufeando. No hay manera. Pero Patton no blufeaba. Mientras su Estado Mayor había trabajado toda la noche preparando planes de contingencia, Patton ya había tomado su decisión. Ejecutaría el plan de ataque con 3 divisiones.
La cuarta división blindada liderando como punta de lanza con 2 divisiones de infantería proporcionando apoyo en los flancos. El objetivo, avanzar al norte desde el área de Arlon, romper las líneas alemanas al sur de Bastogne y aliviar a la 101ª aerotransportada. Bradley conocía lo suficiente a Patton para reconocer que hablaba en serio. Habían sido amigos desde West Point, habían servido juntos durante décadas. Patton no hacía promesas que no pudiera cumplir, no en operaciones de combate. Pero incluso conociendo las capacidades de Patton, Bradley encontró el cronograma casi imposible de creer. «Es una orden alta, George», dijo Bradley con cuidado. La respuesta de Patton fue característica. «Lo haremos. Mi Estado Mayor ya tiene órdenes de movimiento preparadas. Las unidades están en espera para ejecución. Atacaremos el 22. Montgomery, al mando del 21º Grupo de Ejércitos al norte del abultamiento, declaró que podía lanzar su contraofensiva no antes del 1 de enero. Necesitaba tiempo para organizar adecuadamente fuerzas masivas, asegurar suministros adecuados. Este enfoque metódico era típico de Montgomery. Exhaustivo, cuidadoso, reacio a atacar antes de que todo estuviera perfecto. El contraste no podía ser más marcado. Montgomery necesitaba 2 semanas. Patton prometía 48 horas. Eisenhower, atrapado entre la cautela británica y la agresividad estadounidense, tomó su decisión. Patton atacaría al sur del abultamiento el 22 de diciembre. Montgomery organizaría la contraofensiva norteña para principios de enero. Cuando la conferencia se disolvió, Bradley apartó a Patton. «George, mejor cumple con esto. Toda la estructura de mando aliada acaba de oírte prometer lo imposible». La respuesta de Patton fue simple. «Estaré en Bastogne para Navidad». 19 al 21 de diciembre de 1944. Lo que siguió fue una de las maniobras militares más notables en la historia estadounidense. El Tercer Ejército tenía aproximadamente 250.000 soldados, más de 130.000 vehículos, y estaba activamente comprometido en operaciones de combate contra fuerzas alemanas al este y al sur. Ahora, tenía que desengancharse, pivotar 90 grados y atacar hacia el norte, todo mientras mantenía la efectividad en combate en el peor clima invernal en 38 años. La logística era asombrosa. Las carreteras en la región eran estrechas, heladas y llenas de tráfico militar moviéndose en múltiples direcciones. Camiones de combustible tenían que navegar las mismas rutas que las unidades de combate. Batallones de artillería necesitaban reubicarse desde posiciones de disparo en el Sarre a nuevas posiciones orientadas al norte. Redes de comunicaciones tenían que reconfigurarse completamente. Depósitos de suministros establecidos para operaciones hacia el este tenían que abandonarse o reubicarse. El Estado Mayor de Patton trabajó sin parar. Órdenes de movimiento salieron a cada división, regimiento, batallón. Ingenieros prepararon rutas, marcándolas con señales para evitar que unidades se perdieran en la confusión. Policía militar se posicionó en intersecciones críticas para dirigir el tráfico. Depósitos de combustible se establecieron a lo largo de las rutas para mantener los vehículos en movimiento. El clima era brutal. Las temperaturas cayeron bajo cero. Nieve mezclada con lluvia helada creó condiciones traicioneras en las carreteras. Soldados que habían estado luchando en condiciones relativamente secas al sur ahora enfrentaban la furia completa del invierno de las Ardenas. Vehículos se averiaban por el frío. Congelamiento y pie de trinchera se convirtieron en preocupaciones inmediatas, pero la reputación de Patton por disciplina estricta y entrenamiento intensivo dio dividendos. Las unidades del Tercer Ejército ejecutaron sus órdenes de movimiento con eficiencia notable. Comandantes de unidad entendían que la velocidad importaba más que el posicionamiento perfecto. Poner fuerzas en acción rápidamente era mejor que esperar a arreglar todo. Idealmente, la cuarta división blindada, seleccionada como punta de lanza, comenzó a moverse al norte el 19 de diciembre. Esta formación endurecida por la batalla había luchado a través de Francia desde el Breakout de Normandía. Sus soldados eran experimentados, sus líderes competentes, su equipo bien mantenido. Pero incluso la cuarta blindada nunca había intentado algo como esto, moviéndose más de 100 millas en condiciones invernales, luego atacando inmediatamente defensas alemanas preparadas. La 26ª División de Infantería, comandada por el mayor general Willard Paul, siguió.
Esta división había visto combates pesados en Lorena y había sufrido bajas significativas, pero sus soldados eran duros y determinados. Detrás venía la 80ª División de Infantería bajo el mayor general Horace McBride, otra formación experimentada que había ganado el respeto de Patton a través de combates duros. Para el 21 de diciembre, las tres divisiones estaban en posición al sur de Bastogne. Habían cubierto distancias que variaban de 75 a más de 150 millas, dependiendo de posiciones iniciales. El movimiento se había ejecutado en 48 a 72 horas, exactamente como Patton prometió. Bradley, observando desde el cuartel general del 12º Grupo de Ejércitos, estaba asombrado. Había dudado si Patton podría cumplir su promesa. Ahora, fuerzas del Tercer Ejército estaban posicionadas para atacar a tiempo a pesar de desafíos que deberían haber hecho la operación imposible. El 22 de diciembre, las fuerzas de Patton atacaron hacia el norte. La cuarta división blindada lideró el asalto, avanzando hacia Bastogne a través de posiciones alemanas fuertemente defendidas. El combate fue inmediatamente feroz. Las fuerzas alemanas, sorprendidas por la velocidad de la respuesta estadounidense, habían posicionado sin embargo defensas fuertes al sur de Bastogne. Reconocían que aliviar la guarnición sitiada socavaría toda su ofensiva. El clima continuó obstaculizando operaciones. Niebla, nieve y condiciones nubladas impidieron apoyo aéreo. Artillería luchaba por mantener apoyo de fuego mientras se desplazaba adelante. Infantería avanzaba a través de bosques congelados donde defensores alemanes habían preparado posiciones de emboscada. Batallas de tanques estallaron en carreteras heladas donde la maniobra era casi imposible. El progreso se medía en cientos de yardas, a veces menos. Pueblos se convirtieron en fortalezas donde cada edificio requería limpieza. Contraataques alemanes golpearon flancos estadounidenses. Las bajas aumentaban, pero las fuerzas del Tercer Ejército mantuvieron el momentum ofensivo. No pausaron para consolidar o reorganizar. Atacaban, avanzaban, atacaban de nuevo. 23 al 26 de diciembre de 1944. Dentro de Bastogne, la situación crecía cada vez más desesperada. El brigadier general Anthony Clement M.C. Auliffe, comandante interino de la 101ª División Aerotransportada, mantenía la moral a través de pura fuerza de personalidad y la propia dureza de los paracaidistas. Cuando comandantes alemanes enviaron un ultimátum de rendición el 22 de diciembre, la respuesta de una palabra de M.C. Auliffe, Nats, se convirtió en legendaria. Pero respuestas legendarias no resolvían los problemas fundamentales de la guarnición. Munición menguante, suministros médicos escasos y soldados heridos necesitando evacuación. El 23 de diciembre, el clima finalmente despejó. El poder aéreo aliado, inmovilizado por días por niebla y nubes, golpeó posiciones alemanas con efecto devastador. Cientos de aviones de transporte CL-47 lanzaron suministros a la guarnición de Bastogne. Paracaidistas corrieron a recuperar contenedores de munición, raciones y suministros médicos. Los ánimos se elevaron. No estaban abandonados, pero el alivio aún dependía del avance de Patton. Al sur de Bastogne, la cuarta división blindada avanzaba penosamente contra resistencia alemana obstinada. La división estaba organizada en 3 comandos de combate, pequeñas fuerzas de tarea flexibles combinando tanques, infantería y artillería. El comando de combate B, liderado por el teniente coronel Craten Williams Abrams Jr., encabezaba el empuje principal. Abrams era un tanquista de tanquistas, agresivo, hábil, intrépido. Sus soldados confiaban en él completamente. El 26 de diciembre, Abrams recibió órdenes de romper hacia Bastogne sin importar el costo. Organizó una fuerza de tarea alrededor de la compañía C del 37º Batallón de Tanques y elementos del 53º Batallón de Infantería Blindada. El objetivo, avanzar directo por la carretera de Assenois a Bastogne, aproximadamente 4 millas a través de cualquier fuerza alemana que se interpusiera. El ataque comenzó a las 3 de la tarde. Tanques Sherman, semiorugas de infantería y vehículos de apoyo cargaron por la carretera en columna. Fuerzas alemanas sorprendidas por la audacia del asalto respondieron con fuego antitanque y armas pequeñas. Tanques estadounidenses disparaban en movimiento, suprimiendo posiciones alemanas. Infantería limpiaba casas y puntos fuertes. La columna seguía avanzando. A las 4:50 de la tarde, el teniente Charles Borges, comandando el tanque líder Cobra King, se acercó al perímetro de Bastogne.
Se paró en su escotilla de torreta, agitando un panel de identificación naranja. Soldados del 326º Batallón de Ingenieros Aerotransportados, guarneciendo posiciones en el perímetro, reconocieron tanques estadounidenses acercándose desde el sur. Habían sido aliviados. La noticia se extendió instantáneamente por Bastogne. La 101ª Aerotransportada, sitiada por 7 días, ya no estaba aislada. En horas, convoys de suministros comenzaron a entrar en la ciudad. Soldados heridos fueron evacuados. Munición fresca llegó. El alivio había tenido éxito. Cuando Bradley recibió confirmación de que las fuerzas de Patton habían roto hacia Bastogne, su reacción fue compleja. Orgullo por el logro de soldados estadounidenses mezclado con alivio de que la operación riesgosa había triunfado, pero también asombro por lo que Patton había accomplished. En 7 días, no las 48 horas prometidas para que el ataque comenzara, pero un tiempo asombrosamente corto de todos modos. Patton había girado un ejército entero, luchado a través de defensas alemanas preparadas y aliviado una guarnición sitiada que muchos temían sería Oberon. Bradley llamó a Patton personalmente. La conversación fue breve. George, felicitaciones. Lo lograste. La respuesta de Patton fue característica. La 101ª no necesitaba rescate. Estaban bien. Solo abrimos la puerta para que pudieran continuar la lucha. Este intercambio capturaba la relación compleja entre la 101ª Aerotransportada y la fuerza de alivio de Patton. Paracaidistas se resentían de sugerencias de que habían sido rescatados. Habían mantenido Bastogne contra probabilidades abrumadoras, repelido múltiples asaltos alemanes y mantenido efectividad en combate durante el sitio. La respuesta Nats de MC Aulife encarnaba su espíritu desafiante, pero la realidad práctica era innegable. Sin el alivio de Patton, la guarnición eventualmente habría sido o forzada a rendirse. La munición estaba casi agotada. Suministros médicos eran críticamente bajos. Fuerzas alemanas rodeando la ciudad superaban significativamente a los defensores. El sitio no podía continuar indefinidamente. 27 de diciembre de 1944. Enero de 1945. El alivio de Bastogne no terminó la batalla. Por 3 semanas más, combates feroces red alrededor de la ciudad mientras fuerzas alemanas intentaban recapturarla, y fuerzas aliadas trabajaban para eliminar todo el abultamiento. Pero la significancia simbólica y estratégica del alivio de Bastogne fue inmediata y profunda. La evaluación de Bradley del logro de Patton evolucionó en los días siguientes al breakthrough. En sus notas personales y más tarde en sus memorias, Bradley reflexionó sobre lo que el Tercer Ejército había accomplished. Sus comentarios revelaban tanto juicio militar profesional como comprensión personal de las capacidades únicas de Patton. George lo hizo mejor y más rápido de lo que tenía derecho a esperar, escribió Bradley. Esto era alto elogio de un comandante conocido por expresión contenida. Bradley reconocía que la promesa de 48 horas de Patton se refería a lanzar el ataque, no completar el alivio, pero incluso considerando esa distinción. La velocidad de la respuesta del Tercer Ejército era notable. Lo que más impresionó a Bradley no fue solo la rapidez del movimiento, sino la efectividad en combate mantenida a lo largo de la operación. El Tercer Ejército no simplemente corrió al norte en desorden. Ejecutó una maniobra coordinada que mantuvo cohesión de unidades, preservó mando y control, y entregó fuerzas listas para luchar inmediatamente al llegar. Esto requería trabajo excepcional del Estado Mayor, liderazgo experimentado y soldados bien entrenados. Bradley también reconocía el riesgo operacional que Patton había aceptado. Al comprometer 3 divisiones al alivio de Bastogne, el Tercer Ejército había debilitado sus posiciones orientadas al este y al sur. Fuerzas alemanas podrían haber contraatacado en flancos expuestos del Tercer Ejército. Líneas de suministro estaban estiradas peligrosamente delgadas. Si el alivio hubiera fallado, o si fuerzas alemanas hubieran lanzado contraataques exitosos en otro lugar, Patton habría enfrentado crítica severa. Pero Patton había calculado correctamente que la velocidad importaba más que la seguridad perfecta. En guerra móvil, tempo e iniciativa a menudo triunfan sobre la cautela. Al atacar rápidamente, el Tercer Ejército sisla la iniciativa de fuerzas alemanas aún enfocadas en su avance hacia el oeste. El impacto psicológico solo fue significativo.
Comandantes alemanes tuvieron que desviar atención y recursos para contrarrestar el empuje del Tercer Ejército, debilitando su esfuerzo principal. El 14 de enero de 1945, el general Eisenhower visitó Bastogne para otorgar decoraciones a soldados que habían defendido la ciudad. Entre los recipientes estaba el brigadier general M.C. Auliffe, quien recibió la Cruz de Servicio Distinguido. Patton asistió a la ceremonia, al igual que Bradley. Fotógrafos capturaron el momento. Patton colocando medallas en paracaidistas, estrechando manos con M.C. Auliffe, inspeccionando la ciudad destrozada. Después de la ceremonia, Bradley apartó a Patton. Su conversación fue privada, pero Patton registró en su diario los comentarios de Bradley. Brad me dijo que la respuesta del Tercer Ejército en Bastogne fue la operación más brillante de la guerra. Dijo que historiadores la estudiarían por generaciones. Esto era elogio extraordinario de Bradley, quien no era dado a hipérbole. Como comandante del 12º Grupo de Ejércitos, tenía supervisión de todas las operaciones terrestres estadounidenses en Europa. Había presenciado cada campaña mayor desde Normandía hasta la frontera alemana. Que él llamara a Bastogne la operación más brillante de la guerra reflejaba genuina admiración profesional. Las declaraciones públicas de Bradley eran más medidas pero igualmente complimentarias. En conferencias de prensa, enfatizaba el logro del Tercer Ejército como demostración de la capacidad de soldados estadounidenses para respuesta rápida y operaciones ofensivas sostenidas en condiciones difíciles. Elogiaba no solo a Patton sino a todos los comandantes del Tercer Ejército, oficiales de Estado Mayor y especialmente los soldados que habían ejecutado la operación bajo condiciones brutales. Años después, tras el fin de la guerra, Bradley reflexionó más filosóficamente sobre el alivio de Bastogne por Patton. En su memoria, A Soldier's Story, escribió: la hora más fina de Patton quizás llegó en esa brillante respuesta al breakthrough alemán en las Ardenas. Giró un ejército entero en un instante, lo impulsó a través de clima terrible hacia combate desesperado, y entregó precisamente lo que prometió. La relación entre Bradley y Patton era compleja, viejos amigos, rivales profesionales, comandantes con estilos muy diferentes. Bradley era metódico, cuidadoso, diplomático. Patton era agresivo, impulsivo, a menudo sin tacto. Pero en Bastogne, las cualidades únicas de Patton produjeron resultados que vindicaron la decisión de Bradley de mantenerlo al mando a pesar de controversias repetidas. La defensa de Bastogne por la 101ª aerotransportada y la operación de alivio del Tercer Ejército se convirtieron en uno de los episodios más celebrados de la guerra. Demostró resiliencia estadounidense, flexibilidad táctica y la importancia del liderazgo agresivo. Para Bradley, validó su fe en la efectividad en combate de Patton. Para Patton, fue redención después de los incidentes de bofetadas y meses en exilio. Para los soldados de ambas fuerzas, fue prueba de que podían igualar y derrotar a las mejores tropas de Alemania en las condiciones más duras.